comenzar dándole la bienvenida al ingeniero Edwin Durandal. Muchas gracias por estar presente en los podcasts de la carrera de comunicación y es un gusto estar con usted acá. Más bien, gracias, Luis. Y también, ha sido va a ser creo una bonita experiencia y todavía me gusta que tengan ese tipo de iniciativas en la carrera, porque es cierto, estamos en la universidad y tenemos una gama de profesionales y este intercambio de ideas realmente va a ser muy provechoso. Gracias nuevamente. Gracias a usted, Inge, y sí nos ayuda a tener una visión mucho más holística de otras áreas profesionales con las que no necesariamente estamos muy cercanos, pero que sí es importante tener mucho conocimiento. Y es algo que también está muy relacionado con todos nosotros, que es la electricidad, ¿no? Está en todas partes, hace que el mundo se mueva. Y sin embargo, Inge, hay muchas instalaciones caseras, probablemente algo que más junto con la mecánica, ¿no? Y bueno, estos, digamos, procedimientos, ¿no? Que son un poquito más, digamos, arcaicos, precarios. Las instalaciones eléctricas también, ¿no? Se desarrollan de esa manera. Y desde su punto de vista, Inge, ¿por qué a la gente le falta el respeto a la electricidad? Bueno, has tomado dos puntos creo que muy importantes. Uno es, por ejemplo, una de mis especialidades es hacer proyectos eléctricos que vienen a ser desde viviendas unifamiliares hasta edificios, industrias, universidades, hospitales, bancos. Tuve la suerte de hacer toda esa gama de proyectos. Y un punto clave es que, por ejemplo, las instalaciones domiciliarias no cuentan, o sea, no es necesario que cuenten con un ingeniero, lo hace un técnico. Y está bien, si tiene una buena formación y capacitación, lo va a hacer. El problema es que no existe una institución que revise ya la parte de ejecución de los proyectos domiciliarios. Y más aún a nivel de edificios, nosotros como ingenieros podemos hacer un buen proyecto, pero tampoco tenemos un ente que va a ir a cada edificio y hacer una certificación de la calidad de la ejecución, de la construcción. Entonces, esa es una falencia en nuestro país. Hay otros países donde lo hacen. ¿Ok? Ahora, el problema yo creo que es desconocimiento de la gente hacia los riesgos que implica una instalación eléctrica. Entonces, por eso mismo aceptan que hay un técnico y a veces hay obras que no lo hace el técnico, lo hace el arquitecto con colaboradores que sí ya son de la parte constructiva, ¿no? Son maestros, albañiles, etcétera. Entonces, yo creo que sería importante que la población empiece a tomar mayor, diríamos, conocimiento de estos temas y los riesgos. En Bolivia, por ejemplo, tenemos dos sistemas de energía, diríamos, dos sistemas de distribución de energía. En Cochabamba tenemos el sistema Delta y el sistema Estrella. En esta zona de la universidad el sistema es estrella, o sea, 380-220. Quiere decir que a la vivienda nos dan 220, pero entre fase y neutro, y ese sí es un concepto interesante. Y en el sistema trifásico Delta, que es prácticamente el casco viejo de la ciudad de Cochabamba, el sistema Delta es solamente fases 220 voltios. Pero ¿qué implica esto? Por donde está la universidad, en Colcapirá, tenemos ya el sistema estrella y necesitamos tener un criterio muy exacto sobre lo que es la puesta a tierra. O sea que yo me puedo electrocutar agarrando un refrigerador, pero se deberían dar varias condiciones, ¿no? Por ejemplo, que haya salido de la ducha, estoy mojado, que el piso hayan trapeado y yo voy y aparte de eso que el motor tenga una falla eléctrica y hace esa falla contacto con la carcasa. Y por ejemplo, los refrigeradores se encuentran aislados de tierra porque las patitas donde se apoya son de plástico y eso es un aislador. Entonces uno puede en esa condición ir y si hay una falla en el motor, se agarra de la puerta y tiene un choque eléctrico. Esto, por ejemplo, hace años, un día en la casa vi un reportaje y eso pasó en Santa Cruz. En Santa Cruz no hay sistema Delta, todo es estrella. Y por una mala puesta a tierra, la persona se electrocutó. Por eso es que los tomacorrientes en el sistema estrella, si uno se fija, da para que conecte fase, neutro y protección eléctrica. Entonces creo que
habría que llegar un poco más a la población y hacerles notar las diferencias. Y sobre todo, yo digo, no hay que tener miedo a la corriente eléctrica, pero sí respeto y cuidado. En otras palabras, hay gente que se pone a hacer arreglos caseros y eso implica también un riesgo. Una cosa es, por ejemplo, instalar una ducha eléctrica en sistema delta y otra es hacerlo en sistema estrella. Entonces ya cambia los disyuntores termomagnéticos y cambia el concepto que es muy importante, la puesta a tierra. Y justo por ese lado iba mi siguiente pregunta, ¿no? Que muchas personas consideran que el cambio de la ducha es algo bastante elemental, ¿no? Que simplemente es comprar una nueva y ya cambiarla como un foco, ¿no? Pero hay muchos factores que pueden hacer que esta situación o se convierta en un riesgo fatal. ¿Qué recomendaciones sobre lo que usted decía, Inge, que las personas necesitan conocer sobre electricidad, considera que son súper importantes? Sí, uno, diferenciar justamente los sistemas, entender qué diferencia entre el sistema delta y el sistema estrella. Segundo, este conocimiento, bueno, gracias a Dios ahora con los avances de la tecnología, podemos encontrarlo hasta en Internet, entrando a YouTube y ahora más con el ChatGPT, IA y demás, Gemini, por ejemplo, tenemos mayor acceso, pero sería interesante, yo agradezco, por ejemplo, a la gente que trabaja en YouTube y pone videos donde se explica claramente cómo voy a instalar, por ejemplo, en una ducha eléctrica, si el disyuntor termomagnético, que es lo que nosotros llamamos térmico, entran dos cables al disyuntor y es bipolar y salen dos, el momento que yo lo desenergizo, estoy seguro que ya no tengo corriente. ¿Ok? Porque he abierto el circuito. Pero cuando es un sistema estrella, el disyuntor solo es monofásico, o sea que entra un solo cable y sale uno, y el otro cable pasa por un costado. Entonces uno pensaría, yo voy bajo el disyuntor y no tengo riesgo. El problema es que, por ejemplo, si han instalado mal el disyuntor, en vez de poner en la fase, lo han puesto en el neutro. Y cuando yo abro, estoy abriendo el neutro, que en realidad está conectado a tierra cero, pero la fase está ahí y está con energía. Entonces yo voy y hago el empalme o desempalmo y yo soy el que cierro el circuito con mi cuerpo porque tenemos un valor de resistencia más o menos de unos 1000 ohmios y eso es en muchos casos fatal. Ahora, a veces el riesgo es el choque eléctrico. Yo manipulo algo y a veces lo hago con una escalerilla o a veces lo hago sobre una mesa porque no accedo a cierta altura y el choque hace que me desequilibre y caiga a tierra y lamentablemente a veces me golpeo la cabeza. Entonces uno puede fallecer y uno dice bueno, por golpe en la cabeza, pero en realidad eso ya es el efecto y la causa ha sido el choque eléctrico. Entonces valdría la pena, pero aquí yo digo, este conocimiento debería venir, yo diría ya desde etapa más temprana. Hay una idea a nivel de educación donde los colegios deberían formar técnicos. No hablaremos de técnicos especialistas, ¿no? Pero por lo menos dar nociones básicas en lo que es electricidad. Hay algunos que hayan entrado a repostería, o sea, en repostería parecería sencillo, pero yo estoy manejando objetos, por ejemplo, cuchillos, manejo del gas, hay mucha seguridad que tengo que tener. Entonces pienso que esa educación debería ser dada de una manera muy elemental a nivel de colegios, porque la realidad es que todos vivimos inmersos en campos magnéticos, corrientes y voltajes, pero muy pocos entendemos. Entonces, esa forma de educar debería ser, pienso, una materia transversal o darles ese conocimiento en materias, por ejemplo, de física. A veces nos enseñan física, pero es una física que no aterriza, porque hay una parte que es electromagnetismo. Entonces, tocar un poquito eso. ¿Qué es lo que yo hago, por ejemplo, aquí en la universidad? Hay materias que yo les doy más básicas, pero me doy cuenta que los chicos que están llevando, por ejemplo, electromecánica, se creen aptos en un tercer, cuarto semestre de poder hacer algo. Pero justamente a raíz de esas falencias, yo voy incorporando antes de tiempo algunos criterios, conceptos para seguridad y protección del estudiante. Y en nuestro caso es de la gente. Entonces pienso que habría que ver como política de darles nociones básicas para cuidar a la población. Totalmente, porque una gran parte de la población, ¿no?
o desarrolla este temor o respeto a la electricidad cuando en la infancia más inocente a todos nos ha pasado, ¿no? Y por ahí va mi pregunta, que es más que nada una curiosidad. ¿Por qué cuando uno acerca sus dos dedos al enchufe te patea la corriente? Bueno, si es la patea, hay que dar gracias a Dios, porque el problema de la corriente, cuando uno ve, el problema de la electricidad es que no es visible. Entonces yo a mis alumnos les digo, ven un tomacorriente, ¿no? Ahí está. Si yo agarro 2 alambritos, uno en cada mano, e introduzco ahí, lo que tenemos en tomacorriente es una diferencia de voltaje. Entonces, si hay diferencia de voltaje y yo conecto una carga, va a haber circulación de corriente. Si una persona agarra 2 alambritos por separado y lo introduce, creo que va a ser lo último que haga. Porque primero, ¿qué va a pasar? Me va a pasar una corriente por mi cuerpo que va a entrar por una mano y va a salir por la otra y va a pasar a través de mi tórax, va a pasar por mi corazón y eso me puede producir un paro cardíaco. O sea, a veces la gente cree que muere uno simplemente por el paso de la corriente. No, lo que hace primero es contrae todos los músculos y por eso uno se queda agarrado a los alambritos y hace también que los músculos que nos facilitan la respiración dejen de funcionar, entonces mueren por asfixia. Otro efecto que se da en eso es que puede sacar de ritmo mi corazón, entonces ya también muero por un ataque cardíaco. Pero lo que es también peligroso es que de acuerdo a la intensidad de la corriente, y eso depende de la resistencia que como persona cada uno tiene, lo que me puede hacer es coagular la sangre en los dedos. Entonces hay muchos electricistas que les faltan partes de los dedos, porque se les coagula la sangre y tienen que ser amputados miembros. Por ejemplo, yo tuve una experiencia cuando era niño, tendría yo mis 6 años y uno de mis hermanos tendría unos 3, 4 años. Y estuvimos jugando en el piso. Y el chiquito vio y había un alambre, pero lo bueno, y gracias a Dios, que ese alambre, él lo ha doblado en forma de U y lo ha introducido al tomacorriente. Si hubieran sido 2 alambres distintos y los introducía, ahí quedaba así mi hermano. Resulta que ese alambre se ha puesto al rojo vivo y ha explotado. Ha hecho una explosión y eso le ha salvado la vida, porque la corriente siempre va por el camino más fácil. Y en este caso era ese conductor metálico, el alambre. No ha ido por su cuerpo, pero ha ido por el alambre y ha explotado. Y la explosión es impresionante, o sea, la fuerza que tiene, digamos, los arcos eléctricos son terribles. Pueden hacer desaparecer un cortocircuito, por ejemplo, todos conocemos el alicate y la punta que tiene. Ese metal se puede vaporizar. Eso me ha pasado a mí, o sea, he hecho algo que no había que hacer. Por ejemplo, aún conociendo, ¿no? Era una hora cívica en un colegio, viene un técnico, el que hacía mantenimiento, me dice, hay un tablero que está chisporroteando uno de los cables. O sea que el mal contacto también produce arco eléctrico. Y me dice, ¿qué hacemos? Yo le digo, trae la escalera, dame guantes, y me empecé a proteger, dame un alicate. Lo que he hecho es subir, y era la conexión de las basas directamente a los conductores, y uno de los pernos estaba suelto y estaba empezando a chisporrotear. Eso produce aumento de temperatura, y por ese aumento puede darse el disparo de la protección. Los disjuntores se van calentando y saltan. Como era una hora cívica y había mucha gente viendo, y era un padre de familia y sabían que era eléctrico, me animé a hacer ese trabajo. Subí, agarré el alicate y le di, con mucho cuidado, una pequeña vuelta y dejó de chisporrotear. Ya yo debía haber bajado y decir ya, y una vez que termine todo el acto cívico, bajar el disyuntor, quitar la energía, volver a subir y ajustar. Entonces, en ese momento yo pensé el que iba a tener que hacer eso era la gente de mantenimiento, que a veces no tienen mucha formación. Entonces dije, no, yo tengo que subir y ajustar mejor, porque esto se va a repetir. Y ese fue mi error. Entonces yo subí, volví a ir al mismo tornillo, sabía cuál era, puse el alicate y empecé a ajustar. Y resulta que se trabó y el alicate fue a hacer contacto con las barras. O sea, he hecho un contacto justamente como poner un alambrito en un tomacorriente. Yeah. Explosionado. O sea, yo he visto un destellazo, pero era luz blanca.
Y de hecho, el acto cívico se ha suspendido porque ha saltado el térmico. Y por lo menos 1, 2, 3 segundos no veía nada. Gracias a Dios yo uso lentes. A veces nos gozan a los que son lentes, ¿no? 4 ojos. Pero ha sido una suerte porque cuando he mirado, primero no me he ido para atrás porque sabía en la escalera, si es un reflejo de protección, ir para atrás para que no me afecte el arco. Pero me iba para atrás y me caía de nuca. Y estamos hablando de 3 metros de altura y eso iba a ser tal vez fatal. Me quedé quieto. O sea, lo primero que hice bien es quedarme quieto. Pero vi el destellazo y me preocupó. 1, 2, 3 segundos no veía nada. Y recién empecé a ver. Y los lentes protegieron mis ojos. Pero cuando veo el alicate, no existía la punta. Porque el alicate tiene la parte plástica de aislación, de dieléctrico, pero la punta desapareció. O sea, se ha vaporizado. Entonces, por ejemplo, cuando uno va a trabajar con electricidad, no basta tener las EPI, son equipos de protección, son los guantes, son los zapatos especiales, la ropa, tener los instrumentos, los alicates con aislación, sino utilizar gafas y más aún. Los electricistas en muchas industrias utilizan el casco, pero además tienen un visor, es una visera que baja y les cubre el rostro casi hasta el cuello. Porque justamente un arco vaporiza el metal. Y si en ese momento uno aspira, hace por el susto, ese metal va a los pulmones. Y eso fue todo. Entonces, gracias a Dios, no me fui para atrás, no aspiré. Y cuando vi el alicate que ya no tenía punta, ahí me di cuenta realmente del riesgo que había sufrido. Y eso, lamentablemente, aún siendo eléctrico, como le digo, mi error ha sido, yo debía dejarlo ahí, bajar, esperar que pase el acto cívico, esperar que la gente se vaya, bajar el térmico, volver a subir. Y eso a veces es difícil porque uno está con la familia, con los hijos, tiene que irse. Entonces el motivo ha sido pensar que el técnico que iba a subir, que a veces no son técnicos eléctricos, es gente que hace de todo en un colegio, haga este trabajo que tenía riesgo, ¿no? Pero está mal. Yo lo digo y lo cuento en aula y les digo, está mal. ¿Por qué? Porque yo ponía en riesgo mi vida. Entonces, ahí uno puede ver que a veces decisiones con la corriente muy apresuradas o por motivos son de riesgo. Y es por eso, por ejemplo, que a nivel industrial, si un ingeniero le dice a un técnico, vaya y haga un mantenimiento, tiene que ser en equipos desenergizados. Y si lo va a mandar a un mantenimiento, lo tiene que mandar porque puede haber un proceso que se está dando para sacar un producto que no se puede interrumpir. Entonces trabajan en línea viva. Pero la gente que trabaja en línea viva tiene todas las facilidades. Tiene la ropa, como les decía, el equipo de protección y están especializados para trabajar así. Es tan interesante que hay gente que trabaja en media tensión, en 10.000 voltios, 24.000 voltios. Trabaja en líneas de alta tensión, 115.000, 230.000 voltios, pero la ropa ya es distinta. Suben a las líneas de transmisión en las cuales hay corriente y la ropa es una jaula de Faraday. O sea, parecería que uno está vestido de blanco, pero en realidad es una ropa metálica. ¿Y qué es la jaula Faraday? Viene la corriente y pasa por todo el contorno y no entra a la parte interior de la ropa, la persona, y sale. Entonces, pero es gente que es muy especializada y tiene toda la seguridad. Entonces, la corriente uno puede trabajar en áreas de peligro, pero realmente con gente especializada y con toda la protección que debe tener. Alguna vez he visto que también hay una persona que está detrás, como una especie de gancho, que los como que enganchan por la parte de la cintura. ¿Es también ese procedimiento? Depende. Por ejemplo, en el armado de estructuras de alta tensión, extra alta tensión, son torres muy fácilmente, hablamos de 30, 40, 50 metros. Y lo que se va a colgar, por ejemplo, la cadena de aisladores es muy pesada. La cadena de aislador está formado por platos que son de vidrio o también de cerámica y fácilmente tienen cada plato un peso de 2 kilos, 2,5 kilos y hay 12, 15 aisladores. Se aísla para el nivel de tensión. Entonces resulta que manipular es muy difícil y tiene que haber ayuda. O sea, uno va a ir a poner el equipo, alzarlo y otro tiene que, porque además trabajan a altura y tienen que protegerse para
no producir caídas, ¿no? Pues ya trabajar a ese nivel de tensión, tener gente primero atlética, yo hace años pasé, hace unos 15 años, un curso y estaba de instructor justamente uno de señores que trabaja en mantenimiento y armado a ese nivel de tensión. Ellos ganan mucho dinero, en esa época hablaba él de $50,000 la hora. Y uno dice, wow, qué cantidad de dinero, pero es la cantidad de energía tan alta que si la línea se detiene una hora, están perdiendo millones de dólares. Entonces, él nos decía, aparte de que tenemos y conocemos los riesgos y tenemos la ropa adecuada, esta gente era muy atlética, muy bien preparada. Gente que puede trabajar a altura y no tiene problemas con la altura y además el aguante físico, ¿no? O sea, no es para cualquiera. Además, están preparados para salvataje. Si alguien tiene algún choque eléctrico, hay que bajar. Y para bajarlo tienen también ellos un entrenamiento especial. Hay cosas tan importantes, por ejemplo, una red de media tensión que no esté conectada a nada. O sea, se está armando la línea. Pero ya está puesto el transformador, se ha conectado y el transformador siempre en estrella está puesto a tierra. Y hace años yo tuve la experiencia de que estaba viendo el montaje y estaba de supervisor y era por el lado de la taquiña. Empezó a correr viento y era un día nublado y los supervisores de la empresa empezaron a gritar para que bajen los técnicos. En ese momento, cuando uno no tiene mucha experiencia, dice, ¿y cuál es el riesgo? Si la línea recién la están construyendo, no está conectado a nada. Y uno pensaría que no pasa nada. Y ahí viene un ejemplo bien sencillo. Cuando uno agarra una regla y la frota con un trapito y pone papelito, se levanta. ¿Ok? Entonces ahí viene ya un fenómeno bien interesante donde yo estoy viendo ya que se va cargando la regla. ¿Y qué pasa en la línea? Corre el viento y tiene partículas siempre de polvo y está frotando esa línea. Entonces empieza a cargarse positivamente y si yo contacto con la línea sin querer y toco el transformador, la carcasa, la cuba, y esa cuba está puesta a tierra, entonces pasa corriente por mi cuerpo. Y eso pasó. Uno de los técnicos tardó en salir y lamentablemente tocó la línea, tocó el transformador y hubo un choque eléctrico que iba a caer. Por suerte trabajan. Bueno, no es por suerte, sino lo que tienen que hacer. Tienen cinturón de seguridad y están amarrados a los postes. Entonces lo levantó, el golpeó contra el transformador, dañó la rodilla, pero quedó colgando. Entonces, esos fenómenos a simple vista no cree que no existen. Pero ahí viene lo que fácilmente se ve en una regla, ¿no? Cómo se va cargando un conductor por el rozamiento, que es la carga estática. Sí, es impresionante, es increíble y también un poco me ha hecho pensar, ¿no? en el desarrollo de la silla eléctrica, ¿no? Como un dispositivo que ha buscado, ¿no? O sea, la eliminación de las personas a partir de eso, ¿no? De la corriente. Y que usted estaba comentando anteriormente sobre justamente, de cierta manera, comenzar a incorporar una especie de educación sobre electricidad. Pero algo que también es curioso, ¿no? Es que ni siquiera alejándose mucho, ya 2 horas, 3 horas del centro o de la ciudad de Cochabamba, llegamos a comunidades que siguen utilizando generadores que encienden de 7 a 10 y el resto del tiempo todavía viven en penumbras. ¿Por qué no hemos podido llegar a tener un tendido de electricidad en todo el país? ¿Cuáles serían las causas? Okay. Sobre todo es el punto económico. El punto económico es que hay mucha inversión en redes y lo que ellos esperan también como empresas es una retribución económica que compense. Pero en realidad, ELSEC, por ejemplo, ahora está haciendo un trabajo muy interesante, se están expandiendo las redes en baja tensión, pero ya viendo el lado social. El detalle es que una vivienda muy pobre va a tener 2 o 3 habitaciones, tal vez 3 puntos de luz, tendrá tal vez un televisor, una radio, o sea, pocos artefactos, un consumo muy bajo. Entonces, están invirtiendo mucho y además están muy aisladas. Entonces, yo tengo que llevar mucho cable, muchos postes para energizar 2 viviendas
que están separadas posiblemente a 300 metros. En la ciudad es distinto. En un edificio tan densamente poblado, un edificio yo lo considero como un manzano de viviendas que están dentro del edificio, entonces la recuperación es mucho fácil y el material de empleo también es menos. Pero ya hay esa política, hay ELFE que hace muchos años ya está haciendo la extensión. Ahora, inicialmente, ¿cómo salvaban eso? Justamente con los paneles fotovoltaicos. Pero también, si uno ve, han sido muchas ONGs con financiamiento, ayuda muchas veces del exterior, para darle comodidad, ¿no? Porque iluminar con una velita, ¿y cuántas veces se han dado casos de que la velita se ha caído, se ha incendiado y ha habido gente que ha perecido? Entonces, eso tiene que ser un trabajo más, una realidad, una política de Estado, de gobierno, que lleguemos hasta las comunidades más alejadas. Y ahora se está haciendo eso. Ese lado ha mejorado. Nosotros que estamos en la parte eléctrica vemos la expansión que están teniendo la red. Sí lo han tomado con política. Pero, por ejemplo, yo le digo, Cobija es un sistema aislado. Antes era Beni. Y hacia Beni ya se han hecho líneas de transmisión, que es el sistema interconectado, para darles energía, porque justamente tenían generación con grupos a diésel y llegaban a ciertas horas en la noche que tenían que racionar o prácticamente apagar, ¿no? Y alguna vez, no sé si ha visto, son garrafas que conectan a luminarias con gas y entonces de riesgo, ¿no? Pero ahora ya hay una Beni. Pero Cobija no hay, sigue siendo un sistema aislado. ¿Por qué? Porque la inversión de dinero para hacer, somos un país muy grande, llevar líneas y todo, y el retorno, que es la población también muy pequeña, es el mínimo. Y el mismo problema lo tiene Brasil en las zonas muy alejadas del centro que colindan con Bolivia. Tienen muchas zonas donde no hay energía eléctrica. Y ahí vienen las energías alternativas, ¿no? Una es con paneles solares. Y si usted analiza, aquí viene lo interesante, Luis, los paneles solares ahora están entrando también a la cogeneración. Yo en mi casa, en una vivienda, en una ciudad, puedo poner paneles solares y me abastezco de esa energía. ¿Para qué? Para desconectarme del... Pero aquí viene lo más interesante. Cuando yo estoy en un sistema muy alejado, necesito banco de baterías. ¿Por qué? La luz solar me da la energía durante el día. Y la pregunta es si para la noche necesitaba las baterías para almacenar, que era un costo más, el mantenimiento, etc. Mientras ahora, ¿cuál es la idea? Yo pongo paneles a mi vivienda y cuando tengo sol, yo genero para mi vivienda. Pero el momento que se oscurece de noche, me conecto a la red. Y más aún, si mi vivienda da más energía, puedo inyectar a la red a través de la red de baja tensión. Entonces, hay muchos conceptos que han cambiado. En otros países pagan por eso. Acá todavía no hay una política de pago, pero lo que hacen es, si yo tengo un excedente de energía, me lo reservan, diríamos, durante el año, y cuando yo excedo a lo que yo genero, es como si volviera y ese gasto ya no lo tengo. Pero son avances y hay muchas otras energías, ¿no? La eólica, solar, geotérmica, etcétera. Entonces, pienso que estamos avanzando, pero hay que trabajar más. O sea, qué lindo sería que todo Bolivia, cualquier población, cualquier vivienda del campo muy alejada tenga acceso a la energía eléctrica. Y esto influye en la educación. Por ejemplo, si yo tengo que hacer una tarea de noche con una luz de una vela, debe ser terrible. Bueno, algo nos imaginamos porque cuando yo tendría unos del 72, más o menos 10 años, 11 años, teníamos ya un sistema, pero no era muy confiable. Había corte de energía y nos quedábamos 2-3 horas, a veces desde las 7 de la noche hasta las 10 o hasta el día siguiente sin energía. Claro que hay un momento cuando uno es niño es motivo de juegos, ¿no? Sale a la calle y entre los amigos era comprar con tantas películas de terror y bueno, no había tanta movilidad. Pero esos cortes eran frecuentes y alguna vez prendíamos vela y ahí uno ve cómo, diríamos, el problema es a poca iluminación, la parte de la vista tiene que forzarse más y hay más cansancio visual. Entonces yo imagino un niño que vive en una zona muy alejada y que tenga que estudiar, hacer tareas con vela, realmente es muy complicado y creo que eso ya debería desaparecer. Y es muy interesante, Inge, reflexionar sobre la importancia de la electricidad para una educación que marque la diferencia, ¿no? No solamente los elementos básicos, ¿no? Y cómo también existe esa limitación, ¿no? Todavía de
de las escuelitas rurales, ¿no? Redes bastante limitadas y ese acceso. Es algo muy interesante y algo que también está sucediendo y lo mencionaba anteriormente, ¿no? Sobre las energías alternativas, es que evidentemente, ¿no? La gasolina y el diésel se están terminando en el mundo, ¿no? Estos combustibles ya están agotándose cada vez más. Con el pasar de los años se han ido presentando inicialmente vehículos híbridos, ¿no? Que funcionaban justamente con electricidad o digamos con otro tipo de combustible, y también poco a poco esto ha hecho que en todo el mundo occidental, ¿no? En Europa y en Estados Unidos, la mayor parte de los autos, Volkswagen ha justamente prometido, ¿no? Que para el 2026 toda su línea de producción van a ser autos eléctricos. Y esto es una tendencia que se está viendo. Sin embargo, esto podrá ser una solución en Bolivia. O sea, se puede aplicar esto tomando en cuenta que ya hay un parque automotor que está de cierta forma caducado y que es complicado cambiarlo porque es la inversión de toda la vida de una persona. O sea, si nos ponemos a pensar, no sé, en un camionero, claro, forzarle a cambiar, ¿no? Su herramienta de trabajo sería algo un poco más complejo, ¿no? Que simplemente modernizar. Claro. ¿Cómo lo ve usted, Inge? Lo que está planteando es muy interesante, Luis. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en España tuvieron déficit de energía eléctrica y lo que plantearon ellos es poner paneles. Tanto así que mucha gente que se dedicaba a la agricultura se dio cuenta que era más fácil poner un terreno de 2 hectáreas, poner paneles y ganaba más. Pero eso les ha producido un desbalance en lo que es la generación de alimentos. Ahora están regulando más, pero han podido hacer eso porque hace una política de Estado que les daban con mucho financiamiento. Entonces, una medida que empezaba a generar, iba pagando sus paneles todo el sistema fotovoltaico de a poco. Entonces, pienso que si queremos innovar ahí, tiene que haber algún tipo de política. Chile, perfecto, va a tener una movilidad eléctrica, pero no va a tener que pagarla al 100%. Y si no, hacer un tipo de pagos, ¿no? Tal vez en varios años. Pero aquí la cosa es más complicada. ¿Por qué tenemos que migrar a energías limpias? Por el problemita que tenemos del cambio climático, primero, y segundo, el aumento de temperatura. O sea, la contaminación. Ahora, bueno, por lo que las quemas que hemos tenido, se ha visto cómo todos hemos prestado atención la contaminación y cómo estaba la calidad del aire, ¿no? Que hemos ido de mala a muy mala. Pero si uno analiza, antes de estas quemas, el aire en Cochabamba no era un aire limpio. Estamos rodeados de montaña y siempre creo que estamos respirando un aire no bueno, de regular a malo. Y mucho de esto hace en los combustibles que se queman en las movilidades. Y si es diésel o gasolina, estamos en ese problema. En el centro, caminar en el centro, pasa una movilidad, pasa un micro, y uno siente el gas, siente el CO2 en realidad que ha sido consumido. Entonces yo digo, ya tiene que el hombre tiene que empezar, la humanidad, a tomar conciencia de que estamos destruyendo nuestro hábitat. Aparte de que tal vez se encuentre más petróleo, gas o carbón en otros países, estamos contaminando tan rápido el medio ambiente que nos va a traer problemas. Y ya nos está trayendo problemas serios a la salud. Entonces, pienso que bueno, hay una ventaja más. La tecnología, a medida que pasan los años, va reduciendo costos. Los costos de los paneles no son los mismos que los costos de ahora. Y igual va a pasar con las movilidades. Por ejemplo, lo más caro en la parte de los autos eléctricos son las baterías. Pero ahora están apareciendo nuevas tecnologías. El momento que se baje el costo de las baterías, esto va a mejorar, va a ser más accesible. Pero tiene que ser políticas. Por ejemplo, les doy un ejemplo. En la parte de iluminación, hay países que ya han dejado de lado el incandescente. No hay. Aquí en Bolivia todavía uno va a la tienda y encuentra en 5 pesos un foco de 100. Que el problemita de eso es que el 5% es iluminación. Lo demás es ultravioleta o radiación calorífica, ¿no? Calor. Entonces, completamente ineficiente. A eso vinieron los tubos fluorescentes, pero tienen mercurio, y el mercurio es tóxico. Entonces, nos han regalado foquitos ahorradores. ¿Qué pasa si el foquito ahorrador en mi casa se quema o se cae? Hace tiempo pasé un curso que era muy interesante. Se caía un foquito ahorrador,
tienen gas de mercurio y hay que dejar 15 a 20 minutos dicen que la habitación se encuentre en mayor circulación, más ventilada y ese gas se elimine. Pero no sabemos a dónde está yendo, primero. Y segundo, cuando se tiene que barrer eso, nos han mostrado videos y justamente la gente que ahora está fabricando tecnología LED, y son los mismos que antes vendían esos luminares, ¿no? Pero la persona que tiene que barrer eso prácticamente está vestida como cuando uno se estaba vestido en el COVID. O sea que guantes, toda la ropa de plástica, barbijos, los ojos, porque resulta que el mercurio al hacer contacto con nuestra piel entra en nuestro cuerpo. Pero ahora, una realidad, se quema o yo ya no quiero tener en mi casa el foquito ahorrador, ¿dónde lo boto? A la basura. Y la basura va a ir a los contenedores y luego van a ir a un lugar donde depositan y ese foquito se va a romper porque de trecho en trecho el carro basurero lo va compactando, entonces destruye. Y el mercurio luego va a ir a tierra y bajo tierra va a encontrar las venas que tenemos y esa va a ser el agua que nosotros vamos a consumir y es muy, muy peligroso. En otros países yo tengo mi foquito, mi ahorrador con gas, yo lo llevo y tengo yo que pagar, no sé si son $5, para que ellos extraigan el mercurio y lo utilicen para otra cosa. O sea, si se dan cuenta, es un trabajo más social. Es un problema que yo puedo eliminar y yo voy a pagar para que ese mercurio no vaya a la tierra. Pero estamos, digamos, hablando en algo complicado, es educación, cultura, ¿ok? Y de los autos, va a tener que ser política de gobierno que diga, bueno, señores, hay gente que está muriendo con cáncer de pulmón, nuestro aire es de pésimo a malo, o de malo a pésimo, entonces a partir de tal año se terminó. El que no tenga dinero para comprarse un auto eléctrico, bueno, a manejar bicicleta. O, ahí viene otra jugada, transporte público eléctrico. Y ese en muchos países de Europa ha sido la solución. Es completamente eléctrico. Entonces, ¿qué hacen? Hasta he escuchado ya carreteras que tienen los cables sobre la carretera y los camiones son eléctricos. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a cuidar nuestro medio ambiente. Entonces pienso que ya es otra vez política de gobierno. En Europa están hablando que el 2025, 2026, el fluorescente también va a desaparecer y todo va a ser LED. Y lo interesante es, consumo yo más energía eléctrica y que tengo más generadores a gas, más centrales termoeléctricas para generar esa energía y esas centrales están contaminando el medio ambiente. Si uno piensa en energía limpia, la hidroeléctrica es una de las mejores. Las energías, por ejemplo, la nuclear, también es buena. Pero ¿cuál es el problemita? Que hemos tenido problemas con Chernobyl y luego hemos tenido en el Japón. Entonces hay cierto miedo. Pero le comento algo que tal vez sería interesante que pongan a pensar. Hay el proyecto ITER. ¿Sabe qué es? Este proyecto es muy interesante. Yo cuando me puse a leer dije, qué locura. Resulta que trabajan con hidrógeno, crean un plasma que rota dentro un donut, le llamaremos, ¿sí? Lo hacen rotar y es el hidrógeno que se convierte en helio. Y resulta que es un proceso de fusión, no fisión. Fisión es radioactividad, fusión. Y resulta que con eso pueden generar, o sea que no contaminamos. Pero ¿cuál es el problema? La tecnología. Ese plasma está a 10 a 15 veces una temperatura más alta que el Sol. Entonces resulta que si toca ese plasma, la superficie, diremos, el recipiente que lo está conteniendo, se funde el recipiente. No hay un material que pueda soportar. Estamos hablando por lo menos de unos 150 millones de grados centígrados. Es más alto que el Sol. Entonces resulta que uno dice, ¿y cómo lo van a hacer eso? Se hace con campos magnéticos. Se ponen bobinas de mucha potencia. Entonces resulta que está levitando el hidrógeno y no hace contacto. Pero lo más interesante que a metros de allá los conductores están a valores de bajo cero de temperatura. Entonces esa tecnología la están desarrollando 35 países en el mundo y va a haber proyecto ITER, está en YouTube, lo pueden ver, es espectacular. 35 países que posiblemente al año
el 2025 empieza a generar. Y si tenemos éxito en eso, realmente la energía es más limpia y no dependemos de nada. Y luego, una vez que domine esa tecnología, pueden replicar eso para hacerlo en cada país. Y eso realmente va a ser espectacular. ¿Por qué hablo de esto? Porque resulta que ese conocimiento nos ha llegado porque tenemos un ingeniero electromecánico egresado del UPB que ha hecho una maestría en energía nuclear y luego un doctorado en energía nuclear. Y él pertenece a este grupo del ITER. Para nosotros ha sido una alegría que nos visite en Cochabamba y nos diga, voy a hablar sobre un proyecto muy interesante. Y se pone a hablar del ITER y nos ha abierto los ojos. Pero ha sido más bonito ver que los chicos no tienen límites. Uno piensa, ¿no? Y cuando un chico dice, ¿sabe qué? Yo quiero hacer proyectos espectaculares, uno dice, bueno, pero no, en este caso no ha sido bueno, pero lo ha hecho una maestría en energía nuclear, doctorado y está trabajando ahí. Entonces, esto, por ejemplo, va a hacer que todo revolucione. Va a cambiar. Ya no vamos a necesitar ni la fotovoltaica, tampoco la eólica. Si bien es necesario ir incorporando, esto va a ser, creo, un paso muy grande para la humanidad. Ya falta poco. Y muy poca gente sabe, ¿no? Pero ya falta poquito. Y el otro tiene que ser política y gobierno. En realidad, si el transporte público fuera eléctrico, completamente eléctrico, y realmente tendríamos un buen transporte, ¿para qué voy a comprar una movilidad si puedo acceder a eso? Y en Europa se está dando. Y además que tienen ellos, bicicletas manejan todos. Y las bicicletas, lo más lindo es que no es mi bicicleta. Hay lugares donde están parqueados. Yo voy, levanto uno, voy a otro lugar y lo vuelvo a poner. Y ya, no necesito ni adquirir eso. Entonces, es mentalidad y conciencia de la gente que tenemos que tarde o temprano empezar a cuidar nuestro medio ambiente, dejar de consumir combustibles fósiles. Pero aquí viene lo complicado, lo social. Ese y es otro punto que tienen que tratar otro tipo de profesionales, ¿no? Economistas, todo. Porque el problema es quitarles también un medio de vida. Acá nosotros tenemos el tren, que está interesante, pero esa idea, si realmente la extendieran a todos los puntos cardinales de Cochabamba, de norte a sur, etcétera, mucha gente no tomaría el transporte público. Y la pregunta es, esa gente que ahora trabaja como transportista, y no solamente hablando de microcolectivos, sino taxis, que no tenga esa fuente de ingreso, es complicado. Entonces hay que pensar, diríamos, si es un proyecto macro, darles posibilidades de otros accesos económicos, ¿no? Porque la preocupación de uno es llevar el dinero para el día a día, para la familia. O sea, es compleja la pregunta. Es bastante complicado porque justamente en la mayor parte, ¿no?, de filas que se ven para el diésel que se ha estado viendo últimamente son vehículos antiguos, ¿no? Son vehículos que probablemente han venido del primer mundo, por así decirlo, porque ya sabían que esto era un gasto, era un problema. Correcto. Y bueno, y es también terrible pensar que, o sea, los descartes nuestros todavía llegan a África, ¿no? Antes de... Sí. Y en los televisores hacía lo mismo. Yo después me doy cuenta, aquí llegó el blanco y negro y todos estamos felices. Más o menos debía llegar aquí el 70 y tantos. Pero resulta que en otros países en Europa esta ya tenía color. Que nos han vendido el descarte de todos los televisores que ellos tenían, que ya no lo iban a utilizar. Que ellos utilicen. Y después LED ha tardado, bueno, gracias a Dios ahora es más rápido los cambios en el mundo, pero muchos hemos tenido televisores gigantes, ¿no? Colores, pero muy grandes, que entre dos había que alzarlo, ¿no? Los de tubo. Los de tubo. Sí. Y es bien interesante también esto de cómo lo comentaba, ¿no? El abaratamiento, ¿no?, del acceso a justamente las placas solares. Y me hizo recuerdo que hace mucho tiempo atrás, más de 25 años, mi papá se compró una calculadora de Buenos Aires, que el chiste era que ya no funcionaba a pilas, pero era un mecanismo tan delicado que solamente ha recibido una rayita, y ya ha dejado de funcionar. Entonces, y ahora es interesante ver cómo incluso adornos, juguetes, ¿no?, ya vienen con la placa incorporada. Sí. Te hace pensar, ¿no?, en cómo ha bajado el precio y también sobre lo inconsciente que puede ser la gente.
con lo del foco ahorrador, y también me he puesto a pensar en las pilas y en las baterías, que se han hecho campañas para evitar que las personas lo boten con la basura normal, pero tampoco ha funcionado. Un poco avanzado, pero la mayor parte de la sociedad no lo ha tomado en cuenta. Y eso también es interesante. Uno de los aspectos que ha hecho que la gente reflexione sobre la peligrosidad de los tubos de neón han sido las luchas libres, ¿no? Porque justamente utilizaban eso, que parece divertido, ¿no? Romperse eso, pero ha sido un gran riesgo, porque primero estás justamente con el riesgo químico y también estás respirando partículas de cristal. Por ejemplo, digo algo, en colegio nos mandaban a hacer como una práctica, crear las probetas, ¿no? Los tubos de ensayo para laboratorio. E íbamos, agarramos un tubo fluorescente, le amarramos una cuerdita de guitarra, le damos vueltas y empezábamos a mover y lo cortábamos. Pero estábamos expuestos al gas. Y ahora me pongo a pensar, tantos años después, digo, ¿cómo hacíamos eso en el colegio? Y era la falta de conocimiento que ese gas es tóxico. Por suerte, lo hacíamos en un patio, en un lugar abierto. Pero yo digo, terrible. Y, o sea, la falta de conocimiento es realmente uno de los problemas más grandes de la humanidad, ¿no? Como Albert Einstein decía, el universo es del tamaño que uno desee dependiendo del nivel de conocimiento que tiene la gente. Mientras, ya viene algo que parece contradictorio. Mientras uno aprende más, se da cuenta que sabe menos. Porque es lo que yo siempre digo, ¿no? Podemos ser especialistas en un área, por ejemplo, en comunicación, en la parte eléctrica, y aún dentro de la parte eléctrica es muy amplia. Yo trabajo en proyectos eléctricos, por ejemplo, yo no trabajo en lo que es diseño de subestaciones, líneas de transmisión, protección eléctrica, o sea, tenemos muchas especialidades. Si bien la universidad nos da un pantallazo, ya cuando uno se dedica a trabajar profesionalmente, va escogiendo tal área y se va perfeccionando a través de cursos de especialidad o maestrías, doctorados, etc. Pero realmente es muy amplio el conocimiento. Pero lo que creo que es lo más interesante es darse cuenta de eso y buscar al que sabe. Entonces hay temas que aquí, por ejemplo, has planteado que son complejos, que tiene que ser un trabajo, yo diría, de un área ya de apoyo profesional entre varios profesionales y cada uno correcto. Y todo funciona así, porque si no, no camina. Y además, muchos dicen, ¿no? Estamos en una nave que va por el espacio y es la única que tenemos. Nadie va a salir aquí, y es la Tierra. Y mientras no tomemos conciencia que es nuestra nave, la tenemos que cuidar, va a ser complejo. Y es fascinante pensar sobre algo que ya habíamos intercambiado o percepciones antes, y como la ciencia, la filosofía y el arte son las tres disciplinas que continúan avanzando. Otras pueden detenerse, mejorar sus procesos, etcétera, etcétera, pero estas son las que llevan, ¿no?, a la humanidad a continuar con ese proceso de evolución. Es curioso porque la luz eléctrica y los ferrocarriles han generado las grandes revoluciones en la pintura, porque es a partir de la luz eléctrica y los jardines y los ferrocarriles que los pintores hace 150 años en Francia pueden subirse a un tren sin necesidad de tener gran poder adquisitivo y comenzar a pintar en la naturaleza. Y eso es una gran revolución. Y es muy interesante encontrar, ¿no?, puntos en común, ¿no?, entre disciplinas que y realmente no parecen. Y uno analiza, por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros ahora es comunicación. Estamos hablando, estamos compartiendo ideas, ¿no? Estamos tocando aspectos tecnológicos, pero también sociales, aspectos humanos. Y entonces uno después analizando, es lo que yo digo, todo es un uno en realidad. Por ejemplo, a mis estudiantes les digo, está bien saber, tener conocimientos, pero para llegar a un cargo directivo o ser líder no basta tener conocimientos, sino tiene que ver la parte humana, el ser, cómo es uno como persona. Y un buen líder que tiene que tener comunicación, saber escuchar, darle a cada uno su lugar, porque todas las personas, gracias a Dios, somos distintas, con distintos tipos de aptitudes, que también si no las tenemos, las podemos desarrollar, pero realmente la clave es ir creciendo en distintas áreas.
Había una pregunta que leí el otro día y dice, ¿para qué sirve el arte? ¿Por qué? Porque nos interesa la música. O sea, ¿en qué aporta la comunicación? Y después, una respuesta era clara, le dice, cuando uno está triste, ¿qué es lo que hace? A veces se pone a cantar, a veces que escucha una melodía que lo alegra. Entonces es complemento. Y justamente el arte en pintura y todo son expresiones que no lo tiene otro ser, sino que el ser humano. Y ahí viene lo que no tenemos que perder, es la creatividad y el razonamiento. Y ahí viene la AI, la inteligencia artificial, que tenemos que hacer que los estudiantes, y creo que todos, lo veamos como una herramienta. O sea, que no piense por nosotros, que no cree por nosotros. O sea, nosotros tenemos que tener, yo sigo pensando, el sartén por el mango. Nosotros, los creadores, nosotros pensamos. Y es una herramienta que la tenemos que utilizar y incluir en el diario vivir. Esta Alexa, por ejemplo, uno entra, Alexa, me prende la luz y se lo prende. Hay cosas que hasta en la parte eléctrica para mí son muy novedosas y digo, qué interesante. Antes no se podía hacer eso, ¿no? O uno va al televisor y dice, quisiera por favor tal canción de tal cantante, ¿no? Basta que dé el nombre de la canción y se lo busca. Entonces ya es una aplicación de inteligencia artificial. Entonces, lo que creo que ahora tenemos que hacer con tanto desarrollo, tanto avance, que la gente tome conciencia que es una herramienta. Es una herramienta como fue la calculadora, justo lo que hablabas. Las primeras calculadoras no hacían casi nada, pero ahora las calculadoras científicas de que tienen los estudiantes en aula tienen un potencial muy fuerte. Son terribles. Y hablando a veces, yo les hablo del celular y les digo, tomen conciencia que hace este aparatito. Ese aparatito saca fotografías, se puede grabar, puedo utilizar para calcular, puedo utilizar también para escribir como agenda. También, ¿qué puedo hacer? Puedo mandar imagen. ¿Quién va a pensar que uno puede hablar actualmente por WhatsApp? Puede comunicarse con un pariente, alguien, un amigo que está en otro continente y puede verlo en tiempo real, sin retardo. O sea, ha revolucionado, no tiene límites. ¿Qué más se puede hacer? Y la inteligencia artificial, a mí me llama la atención, ¿no? Mucha gente está ahora como un despertar. Pero en ingenierías nosotros sí hemos tenido inteligencia artificial. Hace años que utilizamos, cuando uno pone aplicación de la inteligencia artificial en la resolución de circuitos eléctricos y muestra programas que nosotros ya lo hemos utilizado. En ingeniería ya hemos utilizado, solo que ahora le han puesto el nombre porque viene desde los años 50 y ya se ha ido desarrollando. Pero ahora ¿por qué es el boom? Porque se ha abierto a todo el mundo. La gente se ha dado cuenta que puede utilizar. En algunas cosas es complicado, diseño gráfico. El otro día yo agarré el celular, entré a un programa en tele, le dije, quiero una guitarra que está saliendo del mar, pero dentro de la guitarra está ardiendo. Y me lo dibujó. De hecho, qué increíble. Entonces, en algunas cosas sí va a ser complejo para la gente que es creativa, ¿no? Que resulta que él dibuja de una manera, como Picasso, por ejemplo, y la inteligencia artificial se le dice, quiero que usted dibuje con la técnica de Picasso, y me haga dibujo de un perrito, y va a replicar. O sea que estamos entrando ahora más que nunca en lo que es comunicación, la parte visual. Ya no vamos a saber qué es real y qué no, porque esta charla que estamos teniendo, se puede cambiar también el rostro y pueden ser otras personas que están hablando, o se puede manejar también la parte del lenguaje. Podemos hacer que estemos hablando de otro tema, ¿no? Es fascinante. Es una locura. Se ha abierto, yo creo, un mundo de posibilidades que poco a poco recién vamos a ir viendo el alcance. Y tal vez no lo podamos visualizar ahora. Como yo, por ejemplo, a alumnos le digo, yo tenía ese teléfono que es de color negro, se levantaba y se ponía el dedo. Cuando mi hijo vio uno de esos en mi casa, lo tengo guardado, y él ha salido de aquí del OPB, es electrónico y de telecomunicaciones. Ha visto y me ha dicho, ¿qué es eso? ¿Para qué sirve? Le he dicho, es un teléfono, lo levante, con el dedito va girando. Y tiene que llamar a alguien de la ciudad, porque ni siquiera podíamos hacer llamadas entre ciudades. Había que ir a Entel, reservar y demás. Pero ahora el celular que tenemos es un sueño. Es increíble. Yo todavía recuerdo en mi infancia cuando iba a
a la oficina de correos a recoger telegramas con mi abuelita, ¿no? Tenía su casilla, ¿no? Y todas las cosas tenía que ir a ver si alguien había enviado correspondencia y todo. Es fascinante cómo en tan poco tiempo han avanzado tanto, ¿no? La tecnología y todo. Y ya para ir terminando, estimado Inge, me gustaría que nos den unos consejos, algunos tips, algunas recomendaciones sobre el manejo ético de la electricidad. Ya lo habíamos tocado al inicio, pero creo que es importante aprovechar el espacio y también la difusión de esta entrevista para que el mensaje pueda llegar a más personas. ¿Con qué recomendaciones? Hay cosas muy básicas, pero muy importantes. Por ejemplo, actualmente se habla de eficiencia eléctrica y ahorro energético. Y lo que podemos hacer, digamos, como una persona normal, deberíamos empezar a pensar en ahorro. ¿Qué quiere decir el ahorro? Por ejemplo, estamos en una habitación, enciendo la luz, estoy de noche allá y por algún motivo tengo que salir. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Apagar. Tengo que apagar ese punto, porque ese punto me consume energía y quiere decir que la turbina, vuelvo atrás, la turbina a gas tiene que generar esa energía adicional. ¿Qué quiere decir? Aumenta la cantidad de combustible. Entonces, todos ya debemos empezar a tomar conciencia. Ese poquito, tal vez parece gracioso, ¿no? Que uno dice, bueno, si es un foco si es LEDs de, por ejemplo, 10 vatios, ¿en qué afecta? Afecta porque somos millones. La cantidad de gente en el mundo somos millones. Y si los millones empezamos a cuidar eso, de que solamente voy a utilizar la energía necesaria, por ejemplo, aire acondicionado lo enciendo y me salgo luego a otro lado y me olvido. Y igual estoy consumiendo energía. Y eso tendría que ser en todo. Y aparte de eso, el agua, ¿no? Que es lo más terrible que he visto, es poco a poco está escaseando el agua. Anoche me ponía a pensar, ¿y qué pasa si el agua ya va a ser diríamos, algo que no lo vamos a tener como ahora tenemos ese acceso? Y si uno se pone a pensar, los ríos, he visto otros ríos del Amazonas que el agua ha bajado. Nuestros ríos Rocha, si uno ve fotos de antes, a mí me da envidia, la gente se bañaba. Teníamos lagunas, ¿no? A Laguna Cuellar, donde habían embotes, y se está bajando eso. Y el aire lo está arruinando. Entonces, primero yo creo lo más básico es que la gente tome conciencia de empezar a ahorrar energéticamente. Entonces, quiere decir, puedo apagar la luz, la apago. Si no estoy en un ambiente, si hay aire acondicionado o ventilador, lo apago. Parece un trabajito extra. O dejar equipos energizados. Mucha gente agarra el celular, lo conecta y está desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana enchufado, ¿no? Y dice, no, es que tiene un equipo electrónico que lo protege y todo. Pero eso es consumo. Entonces, empezar con eso. Y luego ya la toma de decisión tiene que ser un poquito en la parte, por ejemplo, de un automóvil. ¿Cuánto lo estoy utilizando? Hay gente que hace carreritas, ¿no? O en el semáforo está acelerando, no sé si alguna vez has visto. Está sin motivo, está quemando combustible. Por ejemplo, ahora los autos con caja automática. A mí me gusta. ¿Por qué? Porque si uno lo maneja inteligentemente, parte lento. ¿Qué hacemos con nosotros? Aceleramos, salimos muy rápido y uno puede ver las RPMs, cuánto aumenta y cuánto está quemando de combustible. Ahora, ideal sería, ojalá los autos, justamente los híbridos, hablaré más. El híbrido es muy interesante porque tiene banco de baterías, pero también tiene paneles solares. Y además, cada que freno, se va cargando el banco de baterías. Y lo que están logrando en Estados Unidos y Europa, la autonomía de estos autos. Antes la gente no quería porque a los 50 kilómetros 100 ya tengo que recargarlo. Y no hay muchos lugares de recarga, por ejemplo, ¿no? Pero ahora ya tiene autonomía de 300 kilómetros. Tesla está hablando de 300 a 400 kilómetros. Y ahora en otros países, como ya ha entrado esa lógica, existen las estaciones de carga de energía eléctrica, que se llama electrolinera. Y cuando escuché ese término, he dicho, qué interesante. Pero están pensando hasta en locales comerciales, en un supermercado. Entro al sótano y voy a tener en cierta pared lugares donde puedo enchufar mi auto y empezarlo a cargar. Que ya tenemos acá también. Acá, correcto. Y aquí tenemos, en la UPB, tenemos la parte también de paneles solares.
todo el estacionamiento, que es una belleza, y todos deberían tener así. Entonces, pienso que la gente poquito a poco tiene que tomar conciencia, y al final, si hay la posibilidad de adquirir estas movilidades, lo tiene que hacer. Y más no por el hecho de que posiblemente sea más económico, sino la parte de conciencia. Y yo, como individuo, voy a dejar de contaminar con esta movilidad y voy a ir a esto. Me cuesta un poco más, es un gasto, pero lo tengo que hacer. Entonces, eso creo que es ir tomando conciencia de que si bien al principio nos va a costar más, porque todavía es muy caro la parte de los autos eléctricos, pero tiene que ganar la conciencia. O sea que es un cambio de mentalidad que va a costar años, pero creo que, y otras volvemos, si a los niños les vamos enseñando, decirles, ¿saben qué? Generamos, en Bolivia, por ejemplo, es terrible. La generación hidroeléctrica es 30%, y la térmica, con gas, es casi el 70%. Entonces, si uno analiza, debería ser al revés. Tenemos ríos de alta montaña, debería ser la generación más grande, la hidroeléctrica. Sí necesitamos térmica porque en algunos momentos el problema del agua es que a veces llueve más un año, otro año llueve menos, no es muy regular. Y con el cambio climático, los estudios que tenían han cambiado. O sea, se ha puesto más emocionante. Digo más emocionante, pero es por culpa del ser humano. Ahora, mucha gente dice, no, el cambio climático igual se va a dar. Pero pienso que no podemos pensar en eso, ¿no? Es decir, todo va a ir mal y ¿qué nos importa? Sino tomar conciencia y cada uno desde lo poquito que puede hacer, empezar a trabajar en bien de la comunidad. El recojo de basura. Ver qué hago con la basura. Mucha gente sin sentido está botando basura o creando basura innecesariamente, con mucha utilización de plástico. Y el plástico no se degrada fácilmente, puede durar cientos de años. Totalmente. Sí. Bueno, Inge, ha sido un verdadero gusto conversar con usted sobre estos temas. Ha sido una entrevista muy interesante. Nos hemos ido por otras áreas, hemos profundizado otras y ha sido un placer tenerlo acá en nuestro laboratorio, en este podcast, y agradecerle por su tiempo. Y ha sido un verdadero gusto y esperamos tenerlo nuevamente más adelante, Inge. Luis, más bien muy agradecido, y realmente me ha encantado esta iniciativa y también crea expectativa en el sentido que decía, ¿y qué vamos a hablar con Luis? Y muy bien enfocado. Está justamente en el área en la que trabajo, y además quiero felicitarlos por la infraestructura. Uno de mis hobbies es la música, bueno, más que hobby para mí, y lo que veo acá, los micrófonos, el tratamiento acústico, la aislación, realmente muy bonito el ambiente de grabación que tiene, y los felicito. Y esto a veces creo que no mucha en OPB conocemos, no tenemos el conocimiento de saber todo lo que tiene, todo lo que hay. Creo que también tienen otras salas donde se pueden realizar audiovisuales, ¿no? Con filmación, o sea, muy bien, yo los felicito, y para mí es fundamental la comunicación. Empezando de la familia, ahí podríamos ir a un mundo. La comunicación para mí es la base de todo, y ahí es donde todos deberíamos empezar a trabajar. Tal vez escuchar más y hablar menos, ¿no? Pero yo les agradezco como carrera de comunicación lo que están haciendo, y muchas gracias más bien de considerarme para que haya podido estar este tiempo con ustedes. No, los agradecidos somos nosotros, Inge, y bueno, muchas gracias y hasta la próxima. No, gracias.